Buenas a todos, soy Claudio Fontán y en este vídeo no vamos a hablar de cocina, vamos a hablar de enlaces. Como sabéis, existen 118 elementos en la tabla periódica, pero eso es la naturaleza. Los que se encuentran en la naturaleza no se encuentran solos o aislados, sino se encuentran formando parte de un conjunto de átomos unidos entre sí. Ese pegamento que une los átomos es lo que llamamos los enlaces. Esos compuestos o esos átomos unidos unos a otros formando compuestos gracias a los enlaces los encontramos en nuestro día a día, ya sea formando parte de la alimentación, como pueden ser los diferentes tipos de sal que hoy día está muy de moda, que si la del Himalaya, que si la negra, la normal, que si sin sodio, también lo tenemos en el azúcar o formando parte de muchos de los componentes de vuestro teléfono móvil y por supuesto en la gran mayoría, o por no decir todos los medicamentos que utilizamos para aliviar los síntomas cuando estamos enfermos. Pero ¿por qué se unen unos elementos a otros para formar esos compuestos? Vamos a irnos a la vida diaria, nuestra vida normal. Seguro que muchos de vosotros tenéis ídolos, que pueden ser futbolistas, youtubers, cantantes y una gran minoría, pues literatos o científicos. ¿Por qué admiráis a esa persona? Pues porque tienen dinero, tienen fama, saben mucho, cantan muy bien. Es decir, estáis buscando pareceros a esos ídolos que admiráis porque tienen una serie de cualidades que a vosotros gustarían tener. A los átomos les pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ellos son mucho más sencillos. También tienen sus ídolos. ¿Cuáles son los ídolos de los elementos de la tabla periódica? Los ídolos de los elementos de la tabla periódica son el grupo 18, que es el que se llama el grupo de los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Todos los elementos de la tabla periódica idolatran a ese grupo. Nosotros vamos a decir que quieren parecerse a ese grupo, pero ¿qué tiene ese grupo que no tenga los demás? Pues ese grupo de elementos, esos gases nobles, no tienen dinero ni tienen fama. Los elementos de la tabla periódica lo que buscan es estabilidad. Tenéis que quedaros con esa palabra. Ellos buscan la estabilidad. Y esa estabilidad la tienen esos gases nobles. ¿Qué le da la estabilidad a esos gases nobles? A esos gases nobles le da la estabilidad la configuración en su capa de valencia. Recordad, en esa última capa. La gran mayoría de los gases nobles tienen una configuración en su última capa, NS2, NP6. Cuando hablamos de N puede ser cualquier número. Por ejemplo, el neón será 2S2, 2P6 o el xenón será 5S2, 5P6, un número. Eso, 8 electrones en su capa de valencia, es lo que le da la estabilidad a los gases nobles. ¿Por qué he dejado fuera al helio? Pues porque el helio, al ser un elemento tan pequeño, solo le caben 2 electrones. Entonces su configuración electrónica es 1s2. Y 1s2 también da esa estabilidad a los elementos más pequeños que necesitan adquirir. Tenéis que quedaros con que la estabilidad para los átomos es sinónimo de una energía lo más pequeña posible. Y esa energía lo más pequeña posible la tienen los gases nobles. Sus ídolos se quieren parecer todos a los gases nobles. Por lo tanto, esa configuración electrónica de gas noble, la que menos energía tienen, es la que quieren adquirir todos los elementos de la tabla periódica. La gran mayoría, 8 electrones en su última capa. Los más pequeños, que después diremos cuáles son, 2 electrones en su última capa. Esa tendencia a ganar o a perder electrones para quedarse con esos 8 electrones en la última capa es lo que se conoce como la regla del octeto. Los elementos de la tabla periódica van a querer tener esos 8 electrones en su última capa para conseguir la estabilidad. ¿Y cómo consiguen los elementos de la tabla esos 8 electrones en su última capa? Pues bien, si os acordáis, nosotros la tabla la podemos dividir en dos grandes grupos. En vuestros libros de texto seguramente aparecerán metales y no metales. Realmente, en la línea azul que vosotros veis dibujada es la que separa a los metales, que estarían en la parte de la izquierda de la escalera, de los no metales, que estarían en la parte
de la derecha. Los que están cerca o en torno a la escalera se denominan semimetales. Realmente, otra forma de llamarlo, quizás más explícita para el caso que nos ocupa con los enlaces, es que los elementos que están a la derecha de la tabla periódica se denominan elementos electropositivos. ¿Por qué se denominan elementos electropositivos? Porque son elementos que, si hacéis la configuración electrónica, van a tener un exceso de electrones que van a querer perder para adquirir la configuración electrónica de gas noble. Al perder esos electrones, se van a quedar cargados positivamente con un número de cargas positivas dependiendo del número de electrones que pierdan. Por eso se denominan electropositivos, porque tienden a formar cationes. Mientras que los elementos que están a la izquierda de la tabla se denominan electronegativos, porque lo que van a querer esos elementos es ganar electrones para conseguir esa configuración de gas noble. Y al ganar electrones van a formar lo que se denominan aniones. El número de cargas que tienen esos aniones va a depender del número de electrones que necesiten ganar. Por lo tanto, los elementos electropositivos y electronegativos, si se combinan entre sí, van a dar lugar a los diferentes enlaces. En la vida real, los enlaces no tienen una diferenciación tan clara. Nosotros, a nivel tercero de eso, vamos a estudiar el enlace iónico, el covalente y el metálico. En el enlace iónico habrá una transferencia de electrones entre átomos para conseguir los dos la estabilidad. En el covalente lo que tendremos es que los átomos comparten electrones para conseguir la estabilidad, y en el metálico lo que hay es una cesión de electrones para conseguir la estabilidad. En los diferentes vídeos vamos a estudiar los tres tipos de enlaces más detalladamente. Quedaros con lo que hemos dicho. Quieren tener la configuración electrónica de gas noble. 1s2 en el caso de los pequeños o ns2 np6 en el caso de los demás elementos de la tabla periódica. Estabilidad. ¿Quiénes o qué átomos se quieren parecer al helio? Pues serán los átomos que son también más pequeños. No hace falta que os los aprendáis de memoria, porque si hacéis la configuración electrónica y veis que están cerca del 1s2, esos son los átomos. Son el hidrógeno, el litio, el berilio o el boro. Los demás con sus 8 electrones en la última capa. Eso se llamaba la regla del octeto. Siempre tenemos que quedarnos estabilidad para los elementos es tener la menor energía posible. Y eso siempre se consigue con los electrones de valencia.